¿Qué es el valor? Una pregunta aparentemente sencilla, pero que esconde muchos matices detrás. Una pregunta que siempre nos tenemos que hacer cuando desarrollamos producto digital, pero que en muchas ocasiones se convierte casi en un arma arrojadiza entre los miembros del equipo para saber si tenemos o no tenemos que hacer una funcionalidad. Y es que responder a esta pregunta no es tan fácil como parece. Todos los días la utilizamos cada vez que tenemos que decidir si hacemos o no hacemos una funcionalidad, si empezamos o no empezamos una iniciativa. Enseguida lo primero que nos preguntamos es si esa iniciativa ofrece o no ofrece valor. Pero ¿sabemos realmente lo que es el valor? No lo tengo yo tan claro. Me llamo José Ramón Pérez y llevo 15 años trabajando en el desarrollo de productos digitales, tratando de ofrecer valor con estos productos tanto a los negocios como a los usuarios. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, del valor. Empezamos. Vayamos a los clásicos, vayamos a Marty Cagan, por ejemplo, ¿no? Su definición de qué es hacer producto básicamente consta de lo siguiente: hacer producto es ofrecer valor al negocio a través de un producto que resuelva problemas de los usuarios. Hasta ahí todo bien, ¿no? Él siempre añade lo de utilizando la tecnología para poder hacer esto a escala. Hasta aquí ningún problema, pero no nos dice qué es el valor. Sí, vale, valor al negocio, pero ¿qué es valor al negocio? Si nos vamos a la literatura de proyectos ágiles, si nos vamos a la literatura de aquellos gurús que nos han enseñado a hacer Agile durante los últimos 15 años, he llegado a encontrar hasta 9 definiciones distintas de lo que es valor. 9 no son pocas, ¿eh? Sin embargo, en todas ellas nadie profundiza. Nos pasamos el día hablando de valor, diciendo que tenemos que ofrecer valor, pero tenemos serias dificultades para definir qué es el valor y, lo más importante, serias dificultades para medir el valor. Y sin nada, todos sabemos que si no eres capaz de medir una cosa, difícilmente vas a ser capaz de saber si en realidad estás ofreciendo ese valor o no. Y es que, claro, cuando surgen estas conversaciones en los equipos, nos encontramos discusiones o preguntas como la siguiente. ¿El valor es tener más usuarios? ¿Es vender más? ¿Es retener más usuarios? Lo que va a mejorar es más el beneficio que obtenemos de esa venta. Ya sabemos que vender y quedarnos con una parte de ese dinero no es lo mismo. ¿Qué es específicamente el valor? Normalmente encontramos métricas que suelen ser un proxy hacia el valor. La mayoría de las métricas de producto y los KPIs que utilizamos en el día a día cuando vemos si una funcionalidad está haciendo lo que queríamos que hiciera, son métricas que no llegan a irse al concepto implícito de valor, ¿no? Al final no hay claridad y, sobre todo, esa claridad impide saber si realmente estamos siendo capaces de ofrecer o no ofrecer ese valor al negocio, lo que quiera que esto signifique. Saber realmente qué es el valor, saberlo hasta el punto de ser capaz de medirlo, es algo que a mí me ha obsesionado desde hace muchísimo tiempo. Siempre ha sido como una palabra vacía que he utilizado un montón de veces, muchas veces solo para ganar discusiones, como decía antes, pero donde realmente cuando he querido rascar no he tenido muy claro si todo ese trabajo de producto, de ingeniería, de diseño, se ha traducido realmente en valor al negocio. De cara a clarificar un poco este concepto, dije, vale, vamos a ver. Se supone que cuando hacemos un buen producto, estamos ofreciendo mucho valor. Cojamos un gran producto, un producto que nos ha inspirado a todos. No solo además el producto en sí, sino la forma en la que ese producto está construido. Cojamos, por ejemplo, Spotify. Yo creo que nadie aquí tiene dudas de que Spotify es un grandísimo producto, pero realmente Spotify es un producto que ofrece valor, es un producto que genera valor al negocio. Veamos el caso. Aquí tenemos el gráfico de ventas de Spotify de los últimos 8 años, desde que salió a bolsa. Ventas crecientes, desde luego, desde el punto de vista de ingresos no se pueden quejar. Aquí ha habido valor, sin duda, siempre y cuando consideremos el valor como la facturación, ¿no? Como el revenue, como los ingresos, como la venta, como lo queramos llamar. Al final estamos hablando siempre de lo mismo. Cuanto más venda, más valor estoy generando. Fenomenal. Spotify es un grandísimo producto que además genera valor. Veamos un poquito más. De todo eso que vende, ¿con cuánto se queda? Este es el beneficio de Spotify desde que salió a bolsa. En este gráfico podemos ver que Spotify es una compañía que en los últimos 8 años, no ha generado nada de beneficio. Es más, si tenemos en cuenta que es una compañía fundada en 2006 y que estos son los números que tenemos desde que salió a bolsa, desde que tienen la obligación de reportar, digamos, su contabilidad, Spotify no ha generado valor. Ese producto que tanto nos enamora, ese producto que usamos todos los días, no ha generado beneficio en 18 años. Lo dejo. Me voy. Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco. ¿Cómo puede ser que cuando medimos el beneficio de una compañía como Spotify no haya sido capaz de ganar dinero en 18 años? Ojo que esto ya no es una startup, que es una startup de 5 años, que bueno, en 5 o 6 años hace break-even. No, 18 años sin generar un solo duro que se puedan llevar al bolsillo. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Es que hacer producto no implica necesariamente ofrecer valor al negocio? Aquí se rompe la máxima de Marty Cagan y de todas esas definiciones de Agile que dicen que básicamente si hacemos las cosas metodológicamente correctas, conseguiremos aportar valor al negocio, que al final es de lo que se trata esto. ¿Qué está pasando aquí? Tras la crisis existencial que a mí me generó encontrarme con esto, empecé a buscar quién me podía a mí enseñar básicamente qué era el valor. Evidentemente, en el campo de producto, diseño, ingeniería, los
productos digitales que trabajamos hoy en día, me resultó bastante difícil encontrar que alguien realmente se mojara y me diera una definición realmente de lo que era valor, lo cual me generaba bastante inquietud y bastante intranquilidad porque al final empezaba a perder la capacidad de ofrecer valor al negocio, que al final es para lo que estamos aquí. No nos olvidemos, las empresas están para ganar dinero, todos estos productos maravillosos que nosotros hacemos, no lo hacemos por el bien de la humanidad, bueno, si queréis un poquito también, pero sobre todo lo hacemos por el bien de la compañía que nos paga el sueldo todos los meses. Así que llegado a este punto pensé, tengo que hacer un MBA, tengo que empezar económicas, tengo que hacer empresariales, quizá allí me van a explicar por fin qué es el valor, cómo lo puedo medir y cómo puedo saber si todo el tiempo que dedico a desarrollar funcionalidad, a desarrollar productos realmente se traduce en ese valor al negocio del que estábamos hablando. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, como los MBA son muy caros, tampoco la cosa está como para gastarse mucho dinero y uno ya tiene una edad que tampoco está como para ponerse a estudiar económicas, empecé a buscar en nuestro queridísimo internet información sobre qué es el valor y me encontré con algo que me resultó bastante interesante. Me encontré con un término que me llamó la atención, la inversión en valor, el value investing. Dije, inversión en valor. Suena bien esto. Al fin y al cabo es gente que invierte en bolsa. La inversión en valor es invertir en empresas de valor. Bueno, yo ahí lo que supuse es que básicamente si alguien está dispuesto a gastarse los dineritos en invertir en una empresa en función de su valor, por lo menos, llamarme loco, por lo menos lo mismo es capaz de medir ese valor de manera mucho más tangible de lo que lo estamos haciendo en el campo del desarrollo de producto digital. Así que empecé a profundizar un poco en este tema. Como a mí me gusta meterme en las cosas hasta el fondo, empecé a leer un poquito de historia. Resulta que esto de la inversión en valor, del value investing, lo inventó un señor llamado Benjamin Graham hace ya cerca de 80 años, como una forma de invertir en empresas cuyo valor estuviese en una posición por encima de su precio. Una de las cosas que defienden los inversores en valor es que precio y valor no son lo mismo. Precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes, y que cuando tú eres capaz de coger algo que a un valor más alto de su precio, cuando luego el mercado reconozca ese precio, pues tendrás un beneficio. Al final es entender que los mercados de la bolsa pues no son mercados eficientes y que en muchas ocasiones hay compañías que están infravaloradas, es decir, que están a un precio más bajo de lo que deberían valer en función del valor, y aquí sí estamos hablando de dinero, del valor que son capaces de generar. La teoría de Benjamin Graham tuvo muchos adeptos y uno de los más famosos, seguramente el más famoso, es Warren Buffett. Warren Buffett, el mayor inversor de todos los tiempos, un señor que ha tenido rentabilidades anualizadas del 19,8% durante los últimos 56 años, junto a su socio Charlie Munger. Desarrollaron un poco todo este tema de la inversión en valor, lo popularizaron y luego ha habido muchos más inversores que lo han utilizado, y sí es cierto que a día de hoy parece la forma más sensata, por lo menos, de invertir en bolsa. Así que tengamos un poco en cuenta este concepto de valor y digamos, vale, ¿qué es valor para alguien como Charlie Munger? ¿Qué es valor para alguien como Warren Buffett? ¿Cómo miden ellos el valor? A lo mejor nos pueden ayudar a entender cómo aportar nosotros valor a través de nuestros productos y cómo medir ese valor de negocio. Claro, esto está empezando a tener un tono un poquito chungo y parece que os voy a empezar a vender un curso de inversión en bolsa. No os preocupéis, esa idea. Pero sí es cierto que profundizando en las ideas sobre el concepto de valor que tienen este tipo de inversores, me encontré básicamente que ellos miden el valor en función, digamos, de dos parámetros, ¿no? Unos más cualitativos, en los que ahora mismo no nos vamos a meter, pero que son bastante importantes. Si os interesa el tema, os recomiendo que le echéis un vistazo a los comentarios, donde dejaré algunos enlaces interesantes sobre esto. Pero sobre todo, veamos la parte más cuantitativa, la parte de medir, que al final es donde acaba todo. Queremos medir el éxito de nuestros productos, de nuestras funcionalidades. Veamos cómo mide el valor esta gente. Cuando profundizas en su concepto de valor, te encuentras que básicamente ellos creen que para medir el valor de una compañía hay que hablar en el lenguaje de los negocios. Y todo esto del lenguaje de los negocios, ¿verdad? ¿Y cuál es el lenguaje de los negocios? La contabilidad. Sí. Nos pasamos un montón de tiempo aprendiendo programación, aprendiendo UX, aprendiendo patrones de interacción, aprendiendo inteligencia artificial. 2024 no puedes ser profesional de productos si no sabes inteligencia artificial, y resulta que lo que nos hemos dejado por aprender es la contabilidad, un básico. Y es que entender los lenguajes fiscales, los lenguajes financieros, entender este lenguaje de los negocios, saber lo que son los estados contables, lo que es una cuenta de pérdidas y ganancias, lo que es un balance o lo que es un estado de flujos de caja, nos puede acercar muchísimo más a saber cómo medir el valor que muchas de las técnicas y de las métricas y de los KPIs tradicionales que solemos utilizar en producto. Y por lo menos tienen una utilidad, que es
muy importante. Es que todas las métricas que utilizamos en producto a la hora de medir si nuestras funcionalidades están funcionando bien o no, si van en la dirección que queremos, deberían estar conectadas con este valor, deberían estar conectadas con las métricas que aparecen en la contabilidad de la compañía, que al final es lo que tangibiliza el beneficio al negocio. Es imposible medir el beneficio al negocio si no entendemos las métricas con las que el negocio mide ese propio valor. Y todas estas métricas se encuentran precisamente aquí, en la contabilidad de la compañía y en sus estados financieros. Volvamos al caso de Spotify. Y esta teoría mía de que la contabilidad es interesante a la hora de saber si un buen producto está ofreciendo valor o no, deberíamos ser capaces de verlo en el caso de Spotify. Al final, mi análisis de ingeniero que nunca ha estudiado nada relacionado con la economía y que lo único que sabía de contabilidad es que son las ventas y que es el beneficio neto, pues quizá se quedó un poquito en la superficie. Vayamos a algo un poquito más avanzado, tampoco mucho. Hemos dicho que el lenguaje de los negocios, que la contabilidad se divide básicamente en tres principales estados financieros, ¿no? La cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el estado de flujos de caja. Veamos en esos estados de flujos de caja si podemos encontrar algo de ese valor perdido que se nos ha perdido cuando hemos ido a ver el beneficio neto de Spotify y nos hemos encontrado semejante agujero de dinero. En esta gráfica podemos ver claramente cómo los flujos libres de caja que tiene Spotify y que ha tenido en los últimos 8 años sí son bastante más significativos. De hecho, tenemos una subida enorme en los últimos 2 años, llegando casi a un flujo de caja de casi 1.000 millones de dólares. Y esto es realmente importante, porque así como el beneficio neto es un número que está bastante sujeto a ingeniería financiera, básicamente es de esos números que si no dicen lo que tú quieres es que no los has torturado lo suficiente, el flujo de caja es el dinero con el que cuentas para hacer cosas, el dinero realmente que las compañías tienen para reinvertir en el propio negocio y es sobre el cual, si la compañía es capaz de obtener un buen retorno de sus inversiones, es sobre el que la compañía puede crecer y sobre el que la compañía se apalanca para hacer todo ese tipo de inversiones y para tener, digamos, un retorno del dinero que se ha ganado. Es decir, caja es el dinero con el que haces cosas. Es el dinero que tienes en el bolsillo, básicamente. El beneficio neto es un dinero más teórico, pero tus flujos de caja, especialmente tu free cash flow, tu flujo libre de caja, es el dinero que tienes en el bolsillo para gastarte. Si con eso no haces cosas, no vas a obtener mucho valor al negocio, no vas a obtener mucha rentabilidad. Y si con eso, si eres capaz de generar flujos de caja lo suficientemente amplios, entonces tu negocio, aparte de ser bastante saludable, será capaz de crecer al ritmo al que lo necesitas y de invertir en mejoras que harán que tu negocio cada vez sea mejor. Así que bueno, estos flujos de caja nos ayudan a recuperar un poquito la fe. Yo estaba ya a punto de dejar esto del desarrollo de producto y dedicarme a otras cosas más entretenidas y por lo menos más útiles. Aquí tenemos un bridge entre el beneficio neto de Spotify y sus flujos libres de caja. Y ya vemos mucho más claro que ese beneficio neto que tanto miedo nos ha dado al principio realmente se traduce en un flujo libre de caja muchísimo más amplio, donde hay casi 1.000 millones de dólares de diferencia y donde se tangibiliza más ese valor que un producto como Spotify, que es un grandísimo producto y que a todos nos ha inspirado tanto desde el punto de vista de producto como desde el punto de vista de cómo hacer producto, con aquellos famosos vídeos de 2014, donde Spotify implementaba toda o explicaba toda su cultura de ingeniería, aquellos vídeos que luego, aunque todos intentamos aplicar, nos enteramos de que ellos tampoco lo hacían así, ¿no? Que tenían un carácter como mucho más aspiracional. Pero con todo eso sí hay, por lo menos, un match entre hago un buen producto, lo hago utilizando una forma de trabajar que desde el punto de vista de producto tiene sentido y en un beneficio hacia el negocio que se tangibiliza, en este caso, gracias al flujo libre de caja correspondiente a hacer las cosas de manera correcta, ¿no? No seríamos capaces de entender o de medir este valor así a grandes rasgos de una empresa como Spotify si no manejamos un concepto como los flujos de caja. Un concepto que normalmente no está en la cabeza de la mayoría de los profesionales de producto. Al final, como decía antes, pues somos gente que venimos de ingeniería, como es mi caso, o gente que venimos del diseño, o que venimos de otras áreas donde no tenemos una formación financiera. Incluso aquellos product managers que yo he conocido y que vienen a lo mejor de carreras, digamos, más de económicas, más de empresariales, o más incluso con algún MBA o alguna formación más avanzada, no terminan de hacer una conexión entre estas métricas de valor al negocio, entre estas métricas contables y las métricas de producto que se utilizan todos los días. Y creo firmemente que sin ser capaz de hacer esa conexión, realmente somos incapaces de medir lo que es el valor. Es imposible. Podemos inventarnos las cosas, podemos dejarlo un poco en el aire y ver si a largo plazo, de alguna forma, esa cuenta de pérdidas y ganancias refleja el valor que hemos generado, pero nunca vamos a ser capaces de medirlo y darle un seguimiento. Y además, este tema de la contabilidad y de tener conocimientos financieros o conocimientos contables un poquito más allá de lo que es la venta y de lo que es el beneficio y de lo que es el EBITDA, es realmente importante, ¿no? Por ejemplo, tener clara la estructura de costes de la compañía en la que trabajas tiene muchísima importancia. Yo trabajo en el sector de retail y en el sector de retail los márgenes de beneficio son muy estrechos. Estamos hablando de márgenes de entre el 2 y el 3% que hacen que la eficiencia operativa de la compañía sea muy importante. En nuestro caso, por ejemplo, trabajar en productos que sean capaces de mejorar las operaciones, de hacernos más eficientes, es en
enormemente importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a ser capaces de expandir un poquito los márgenes y de ser capaces de ampliar nuestro beneficio, de ampliar nuestros flujos de caja en base a la ampliación de un margen de un 2 a un 3%. Todos los productos internos que se utilizan, por ejemplo, para mejorar la operativa interna tienen gran importancia en empresas con márgenes estrechos y además son empresas muy sujetas a una cosa que se llama apalancamiento operativo, donde necesitas que en algún momento tus costes permanezcan más o menos estables mientras tu beneficio y tu facturación sube, de manera que puedas de alguna forma beneficiarte de toda la inversión inicial que normalmente en compañías de retail es bastante alta. Sin embargo, en otras compañías como puede ser Google o Facebook, que son compañías de publicidad, nos encontramos márgenes de beneficio del 60 y 70%, márgenes enormes que generan muchísimo capital y que permiten a las empresas hacer una reinversión muy fuerte. En estas empresas, el tipo de productos con el que se trabaja es muy distinto. La eficiencia operativa, la excelencia en los procesos quizá no es tan importante y ser capaz de crecer tu base de clientes para seguir ampliando de alguna forma la facturación y por lo tanto quedarte con un gran trozo de esa facturación es mucho más importante. Este entendimiento de lo que es la estructura de márgenes de la compañía en la que trabajas es enormemente importante a la hora de hacer producto, porque si no, es muy probable que estés haciendo producto en un contexto en el que ese producto no va a aportar ese valor al negocio del que estábamos hablando, porque no eres consciente del tipo de productos, del tipo de funcionalidades que realmente necesita ese negocio en base a su estructura de margen. Y claro, ¿cómo nos llevamos esto a nuestro día a día? Pues esta idea de los márgenes es bastante buena. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando una herramienta interna, imaginemos una herramienta de atención al cliente, donde lo que estamos tratando de hacer es una herramienta que el equipo de atención al cliente utiliza para atender mejor y de manera más automatizada a los usuarios o a los clientes de la compañía. Pues este tipo de herramientas se beneficiarán mucho de las mejoras en productividad, de las mejoras que a través de automatización podemos hacer para que esos operadores de atención al cliente sean mucho más eficientes, puedan asumir muchísimos más usuarios sin menoscabar la calidad del servicio. Esto puede hacer que un servicio de atención al cliente, en lugar de necesitar 50 personas, necesite 10. Y esas 10 sean igual de productivas que esas 50. Esto tiene un enorme impacto desde el punto de vista de la estructura de márgenes. Es capaz de expandir los márgenes de la compañía porque tengo la capacidad de asumir la misma cantidad de trabajo, pero con muchísimo más personal. Esta es la clave a la hora de bajarnos a nuestro día a día este tipo de métricas. Una funcionalidad que sea capaz de hacer más eficiente a nuestro equipo de atención al cliente y de permitirnos tener menos agentes atendiendo a nuestros usuarios, proporcionando la misma calidad de servicio y sin que ellos tengan que estar matándose a trabajar todo el santo día, es algo que solo vamos a hacer si somos conscientes de que eso aporta un valor al negocio desde el punto de vista del margen de beneficio totalmente indiscutible. De cualquier otra forma, pues nos podemos poner a trabajar en funcionalidades que no tienen mucho sentido. Para mí es importante que esas métricas de producto que tengamos, imaginaos una métrica de un flujo de trabajo que tenemos en el que medimos los pasos que hace el usuario, es capaz de impactar en la productividad de ese usuario y a su vez esa productividad es capaz de impactar en los márgenes. En este caso, sí podemos hacer, incluso a nivel de funcionalidad, una conexión entre la métrica de producto, el KPI de negocio que está vinculado a ese producto y la métrica que se termina representando al final en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, una reducción de métricas como el EBIT, una ampliación de márgenes y tenemos una línea de puntos que nos lleva desde ese flujo, desde esas métricas de producto que hemos utilizado para medir la eficiencia de un flujo, a su correspondiente impacto en la P&L. Ahí estamos ofreciendo valor al negocio. Ahí ya no hay duda de que gracias a entender la contabilidad y a ser capaz de conectar nuestras métricas de producto con esas métricas de carácter financiero, vamos a saber realmente si estamos cumpliendo con esa definición de lo que es hacer producto, aportar valor al negocio a través de un producto que solucione problemas, deseos o necesidades de los usuarios, utilizando siempre la tecnología para hacerlo a una escala a la que sin esa tecnología no seríamos capaces. Así es como te bajas este tipo de técnicas, este tipo de lenguaje contable a tu día a día. Si te acostumbras a manejar este lenguaje contable, ya sea como tech lead, ya sea como product designer, ya sea como product manager, tu capacidad para aportar valor al negocio va a ser muchísimo mayor. No lo desperdicies. Es cierto que implica unos riesgos. El Excel-driven development es uno de los grandes peligros que acosa siempre detrás de cualquier equipo de producto y el cortoplacismo, normalmente en las métricas de carácter financiero, suele derivar en un descenso de la calidad de las soluciones que implementamos para con nuestros usuarios. Es decir, si tenemos una orientación al cliente, nunca vamos a dejar que, especialmente en el corto plazo, las métricas de carácter financiero se solapen
se pongan por encima de aquellas métricas que nos dicen realmente si estamos resolviendo un problema para nuestros usuarios. No caigamos en esa trampa, es una trampa ya clásica, pero el hecho de que exista este peligro no quiere decir que debamos obviar el uso de métricas de carácter financiero y contable a la hora de medir la calidad de nuestros productos. Una empresa verdaderamente orientada a su usuario va a saber balancear este beneficio al negocio, que normalmente se busca en el medio o largo plazo, con el beneficio al usuario que va a hacer que nuestro producto se use, se compre y al final que los usuarios estén dispuestos a pagar por él. Dicho esto, siempre debemos mantenernos vigilantes y tener presentes esas métricas de negocio. Si no, va a ser muy difícil que tengamos la garantía de que estamos ofreciendo valor realmente en nuestro trabajo. Así que sí, mucho curso de formación de Product Manager, de Product Engineer, de Product Designer, y en ninguno de esos cursos se encuentra ni la más mínima introducción a contabilidad, ni la más mínima. Se encuentran todo tipo de técnicas, job to be done, cómo utilizar las metodologías ágiles, cómo priorizar, un montón de cosas, y en ninguna se encuentra eso. Yo personalmente creo que es una de las cosas más importantes que puedes hacer para tu formación como profesional de producto, ya seas desarrollador, ya seas Product Designer o ya seas Product Manager. Entender la contabilidad es de las cosas más importantes en las que te puedes formar. Por suerte en Internet, igual que me ha ocurrido a mí, hay muchísimos recursos para tener un conocimiento suficiente de este tipo de cosas sin necesidad de pagar grandes dinerales haciendo un MBA o de ponerse a estudiar ningunos estudios universitarios para los que la mayoría ya sencillamente no tenemos tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya movido un poquito la cabeza y os haya hecho sobre todo dudar de vosotros mismos y de si realmente entendéis que estáis ofreciendo valor o no en el día a día con vuestras funcionalidades, con vuestros productos, con el código que desarrolláis y sobre todo quedaros con una idea que a mí me marcó y que además es una de las frases favoritas de mi financiero favorito. Revenue is vanity, profit is sanity, but the cash is the king. La facturación es vanidad, el beneficio es salud, pero sin duda, la caja es el rey. Hasta pronto.